El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, acuerda: primero, disponer que respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de 2 circunscripciones del extranjero, que son Orlando en Florida y Paterson en Nueva Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica, se consideren las siguientes disposiciones: ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios. Ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios. Que se brinde el apoyo en seguridad y logístico a través de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, garantizando la seguridad en el despliegue y repliegue del material electoral y de la ciudadanía en general. Hace tiempo que en Perú las elecciones dejaron de ser la promesa de un nuevo comienzo para convertirse en una escenificación periódica de la misma crisis. Se vota, cambian los nombres, rota el elenco, se renuevan las caras en los carteles y en los platós, pero el mecanismo profundo permanece intacto. Por eso estas elecciones generales celebradas entre ayer y hoy tienen algo de ritual agotado y algo de simulacro institucional, una apariencia de democracia para que la dictadura perfecta siga su curso. Perú vive desde hace casi una década en una crisis política tan persistente que ya se volvió régimen, no una excepción, sino una forma de gobierno. Desde 2016 han pasado 8 presidentes, 8, y no por una saludable alternancia democrática, sino por una maquinaria institucional diseñada para producir inestabilidad, disciplinar al Ejecutivo y garantizar que gobierne quien gobierne, nadie pueda tocar los pilares del poder real. En Perú, la presidencia parece cada vez menos una jefatura de Estado y más un cargo precario, provisional, condicionado por un Congreso que tiene en la vacancia un arma de extorsión permanente. Eso es lo decisivo. Cualquiera puede ganar hoy y dejar de ser presidente mañana mismo. La presidencia peruana se ha convertido en una carroza que, pasada la medianoche del conflicto con el Congreso, vuelve a ser calabaza. Puede ganar Keiko Fujimori, puede ganar Rafael López Aliaga, puede irrumpir incluso Roberto Sánchez o cualquier otra figura con voluntad de alterar un poquito el tablero. Mientras siga rigiendo la arquitectura constitucional actual, el desenlace será el mismo. Un país atrapado entre vacancias, renuncias, reemplazos de emergencia, parches institucionales y continuidad neoliberal al servicio de los intereses oligárquicos. Y sin embargo, todo esto ocurre bajo una puesta en escena muy cuidada. Hay urnas, hay campañas, hay debates, hay observadores, hay comunicados oficiales, hay llamados a la participación y a la responsabilidad cívica. Es decir, hay todos los elementos formales para presentar el cuadro como una democracia vibrante, plural y competitiva. Pero las formas por sí solas no garantizan el contenido. También puede haber elecciones dentro de un sistema bloqueado, elecciones dentro de una estructura hecha para neutralizar cualquier mandato popular que incomode al poder económico. Y eso es justamente lo que parece haberse consolidado en Perú, una democracia procedimental sin poder popular efectivo, o si se quiere, una dictadura perfecta con traje electoral. El elemento nuevo de estos comicios vuelve todavía más inquietante el panorama porque ahora entra en escena el Senado, una segunda cámara con atribuciones extraordinarias que modifica el modelo de gobernanza y fortalece aún más el poder parlamentario frente al Ejecutivo. Dicho en términos simples, si ya existía un Congreso desprestigiado, hiperprotagonista y con capacidad de convertir la inestabilidad en norma, ahora habrá también un Senado con peso institucional propio. 2 cámaras, por tanto, para bloquear, condicionar, hostigar y disciplinar a cualquier presidencia que intente salirse del guión. Hoy en la Base América Latina hablamos de las elecciones en Perú y de ese sistema perfecto para que todo cambie en la superficie y nada cambie en el fondo. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. 35 candidatos presidenciales en unas elecciones, más que 3 equipos de fútbol, una jornada de votación extendida. Marco Teruggi, ¿qué pasa en Perú?
Bueno, Perú está mal, no importa cuando lean esto. La verdad que hubo elecciones presidenciales, a diputados, a senadores y están pasando muchas cosas. Hubo crisis, no podía ser de otra manera. Y ya tenemos algunas hipótesis de qué podría avecinarse para la segunda vuelta, que va a ser dentro de muy poco. Pero vamos a explicar ahora todos los detalles de esta jornada electoral en un país que vive, como decimos, una suerte de crisis permanente. Veloz, has hecho un repasito de los medios peruanos. ¿Qué nos traes? Ina, vamos a hablar del pacto que tienen algunos medios peruanos históricos con el fujimorismo, cómo se comportan y también cómo se adelantaron a dar el resultado de una elección para la que no hubo cifras claras incluso hasta el día de hoy. Y hoy nos acompañará la periodista, comunicadora política peruana, compañera de Canal Red y amiga de la base América Latina, Laura Arroyo. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Cuando piensen que las cosas no pueden ir peor, siempre está Perú, con todo el dolor, claro, para un gran país y un gran pueblo como el peruano. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que este domingo 12 de abril hubo elecciones en el país sudamericano que es, y creo no equivocarme al decirlo, un paradigma de lo que es un modelo de democracia fallida en el continente. No es nuevo, lo vimos acá varias veces, pero ayer fue nuevamente la confirmación. ¿Qué pasó este domingo? Resulta que eran las elecciones donde se votaba, por un lado, por presidente de la República para los próximos 5 años. Spoiler, nadie cree que el presidente dure tanto tiempo en un país que tuvo 8 presidentes en los últimos 10 años. Y también se votaba, atención con esto, por la Cámara de Diputados, como hasta el momento se venía haciendo, pero también por senadores. Esto quiere decir que volverá a haber un Congreso bicameral luego de 33 años desde que se pasara de bicameral a unicameral. Ya vamos a volver sobre eso, que es determinante porque en esa Cámara de Senado que regresa va a estar la llave de la caja fuerte del modelo neoliberal peruano. Pero arranquemos con la jornada electoral, si les parece. Ina Finogenova, adelante. Bien, vayamos a esta elección donde estaban anotados, escuchen bien otra vez, 35 candidatos presidenciales, que son más que la cantidad de jugadores de 3 equipos de fútbol. 17 más que en las elecciones de 2021, cuando ganó Pedro Castillo, ahora preso. Una elección que ya tenía 18 candidatos, todo un récord. Y la cantidad de candidatos en esta elección, antes que expresar una fortaleza de la democracia peruana por la multiplicación de la oferta, manifestó la inmensa fragmentación que existe en la oferta de partidos políticos en el país. Fragmentación y, claro, la falta de alianzas entre los mismos para reducir la dispersión y construir candidaturas un poquito más competitivas. Y esa falta de representatividad expresada en la cantidad de candidatos se explica por la crisis permanente en la que se encuentra la política peruana. Estoy segura, de hecho, si les pregunto cómo se llama el actual presidente de Perú, muy pocos se lo van a saber. Bueno, incluso si son peruanos. Y eso por la simple razón de que es el 4º presidente desde el 2021. Recuerden, primero estuvo Castillo de julio del 2021 a diciembre del 2022, luego Diana Boluarte, que traicionó a Castillo entre diciembre del 2022 y octubre del 2025. Vino después José Gerí y ahora José María Balcázar, que asumió el cargo en febrero de este año. Un presidente designado por el Congreso que tenía con cerca de 95% de desaprobación, según datos, por ejemplo, de Ipsos. O sea, un presidente sin ninguna legitimidad de origen. Y claro, que el presidente sea un elemento secundario o decorativo es un problema, porque quiere decir que el poder está en otra parte. Siempre hay poder, que no es el Palacio Presidencial, donde debería estar según la gente vota. Pero volvamos a las elecciones del domingo, en la que más de 27.300.000 peruanos y peruanas fueron convocados y convocadas a las urnas en una elección que era y es obligatoria. La jornada estuvo marcada por un incidente principal que podría ser un catalizador de crisis. ¿A qué me refiero? A que más de 63.000 peruanos y peruanas no pudieron votar por el retraso en la llegada de los materiales electorales a los centros de votación, según explicó la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es quien organiza los procesos electorales.
Los centros de votación afectados fueron 15 en Lima por responsabilidad de la empresa Galaga a cargo de la distribución de los materiales electorales. Y resulta que esa empresa ya había tenido antecedentes de fallas en operaciones similares de elecciones, como en las municipales de 2022, donde no había llegado a tiempo con los materiales de votación en Lima. De hecho, la empresa aún estaba buscando 400 camiones destinados al traslado de material electoral a inicio de mes. No solo eso, sino que además la empresa tiene relaciones contractuales con la alcaldía de Lima, gobernada por el derechista Rafael López Aliaga, que fue curiosamente el primero en denunciar un fraude este domingo luego de conocerse la imposibilidad de votar para 63,000 personas. Ya vamos a volver a esta denuncia de fraude que está apareciendo, pero para que se entienda lo que está pasando, el asunto es que el Jurado Nacional Electoral decidió que la elección se prolongara para todas esas mesas que no pudieron votar hasta este lunes 13 de abril a las 18 horas del Perú. O sea que 63,000 personas votaron este lunes ya sabiendo el resultado del domingo. Yo creo que debe ser uno de los votos más condicionados de la historia porque, claro, votar sabiendo ya cómo quedaron los resultados significa que se vota de manera diferente, casi para desempatar entre el primero o el segundo, ¿no? Y la verdad que sí, aunque el argumento de quienes defienden que la elección haya seguido este lunes, bueno, además de que porque tienen derecho a votar, como dijo el expresidente Martín Vizcarra, destituido por el Congreso en 2020, otro más de los presidentes destituidos, es que el total de votos por sufragar este lunes representa solo el 0.24% del total del padrón y por ende su votación no va a modificar el resultado final fácticamente. Y que era mejor a eso a que no pudieran votar. Claro, elegir entre lo malo y lo peor, casi una metáfora de la democracia peruana. Y tal vez de lo que pasará en la segunda vuelta, si existe uno de los escenarios que se está perfilando, que sería un balotaje entre Keiko Fujimori y López Aliaga, según el boca de urna de la empresa Datum del domingo en la noche, empresa de la cual ya nos hablará Estefanía. Y un escenario posible en vista de los números que va contabilizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto sería una segunda vuelta entre varias de la extrema derecha. Por un lado, la que encarna Keiko Fujimori, que antes de ir a votar fue a ver la tumba de su padre, el dictador Alberto Fujimori. Si les parece, detengámonos en la figura de Keiko Fujimori, porque lo más probable es que efectivamente esté en la segunda vuelta el 7 de junio. Keiko Fujimori. Se trata de una figura inseparable políticamente de la de su padre. Tanto es así que ella misma, Keiko Fujimori, lo reivindica abiertamente, como vemos en las imágenes en pantalla en el cementerio. Y claro, reivindicar al padre, que fue quien cerró el Congreso de la República con tanques en 1992, y por ende se convirtió en dictador, que fue quien armó grupos paramilitares como el Grupo Colina, acusado de masacres, o quien mandó a esterilizar a mujeres por la fuerzas, reivindicarlo es cuanto menos grave y significativo de qué piensa y qué es lo que quiere Keiko Fujimori para el Perú. Lo que piensa políticamente y lo que piensa económicamente, porque Alberto Fujimori fue el paradigma de lo que hoy se conoce como el neoliberalismo autoritario, que es un gran ajuste económico en detrimento de los trabajadores, acompañado de un autoritarismo político que en el caso peruano fue hasta la dictadura. No por nada, cuando ganó Javier Milei en Argentina, varios compararon su programa económico con el programa del Fujishock en el Perú, que fue el shock neoliberal que impulsó por la fuerza Alberto Fujimori, y no por nada tampoco el gobierno de Milei repite que Perú es un modelo a seguir. Ojalá no seamos nunca Perú, por el modelo me refiero. Bueno, así como están las cosas, a esta hora es posible que Keiko Fujimori sea candidata en la segunda vuelta, tal como pasó en 2021 en las últimas elecciones contra Pedro Castillo, cuando de hecho Keiko Fujimori no reconoció su derrota. Porque a todo esto, la derecha peruana tiene cierta compulsión, diríamos, a gritar fraude cuando le va mal. Como López Aliaga les decía que podría pasar a la segunda vuelta y este domingo ya planteó la bandera del fraude. Y como no somos videntes, pero algunas cosas se repiten, es probable que si pasa a la segunda vuelta ya no hable de ese presunto fraude y si queda fuera de la segunda vuelta por una corta distancia no quiera reconocer su derrota y grite fraude aún más fuerte. De hecho, ese escenario donde él queda fuera y grite fraude aparece como bastante probable a estas horas.
En todo caso, puede que el balotaje sea entre Keiko Fujimori y Aliaga, que es parte del Opus Dei y es admirador de Donald Trump, que puede salir mal. Les decía, la segunda vuelta podría ser entre lo malo y lo peor, aunque no está claro quién sería quién. Pero existe otra posibilidad, que quien pase a segunda sea Roberto Sánchez, quien tiene el respaldo de Pedro Castillo, a quien visitó el domingo de las elecciones y que podría ingresar al balotaje, como afirmó el mismo domingo. Bueno, con bastante serenidad, pero también con gratitud, porque ese pueblo que hoy ha expresado este respaldo, que la metodología de boca de urna refiere, nos pone en el segundo lugar ya en la segunda vuelta, y hemos venido desde el grito de las regiones, pues nos afianzamos felices con ese voto de las regiones, el voto rural, el voto altoandino. ¿Se ve con la señora Keiko Fujimori en todo caso en una segunda vuelta? Bueno, así dice la data, así son los resultados y no le tenemos temor a nada, ¿no? O sea... No le tenemos temor a nada. Roberto Sánchez, que el conteo rápido de Ipsos pone como segundo, invoca el voto rural, el voto de las provincias, el voto indígena, ese voto que en 2021 había sido decisivo para darle la victoria a Castillo, que recuerden usaba ese sombrero como usó ayer Sánchez, y luego ese voto, ese sujeto fue clave para resistir en las calles ante la caída de Pedro Castillo asediado por el Congreso. Y atención además, porque es probable que los votos de Roberto Sánchez tarden más en ser contabilizados por ser justamente de zonas más alejadas de la capital. Y vayamos, si les parece, a este temazo del Congreso, porque no se puede entender Perú, lo que pasó y lo que va a pasar, sin hablar del Congreso, cuyo deporte preferido es vacar presidentes. Vacar quiere decir destituir o hacer golpes de Estado parlamentarios, como pasó contra 5 presidentes desde 2018 hasta la fecha. Bueno, como les decía al inicio de la sección, hay novedad en esa materia legislativa, porque va a volver el Congreso bicameral, o sea, con Cámara de Diputados y ahora de senadores, después de 33 años. Y el nuevo Senado tendrá varios roles claves. Con sus 60 integrantes será quien aprobará, rechazará o modificará las leyes aprobadas en primera instancia por la Cámara de Diputados, quien tendrá la palabra final para que una vacancia decidida por diputados se haga efectiva, o quien designe magistrados del Tribunal Constitucional o directivos del Banco Central, lugares claves en la estructura del poder. Un paréntesis, en 2018 hubo un referéndum y el 80% de la población dijo que no quería regresar a un Congreso bicameral. 80%. ¿Qué importa? En 2024, la Cámara de Diputados, con 95% de desaprobación, dijo que igual se volvía al bicameral. Muy democrática la democracia peruana. ¿Y por qué esta decisión? Se estarán preguntando justo en este momento. Porque la Cámara de Diputados se volvió un lugar muy inestable, caótico, y los partidos de la derecha, defensores del status quo como el Fujimorismo o de López Aliaga, especialistas en vacar presidentes y mantener el sistema neoliberal, llegaron a la conclusión de que era necesario construir una Cámara más hermética, digamos. Típico, una suerte de resguardo del modelo de su impunidad que sea de más difícil acceso para las fuerzas políticas, que garantice los intereses económicos y políticos dominantes de quien gobierne, pues, en el gobierno, ¿no? Como una llave de reaseguro del modelo peruano, un modelo que podemos calificar de dictadura perfecta, ese concepto utilizado por Mario Vargas Llosa originalmente para referirse al México de los años del PRI, pero que aplica ahora mismo a Perú, donde pase lo que pase, con elecciones o sin elecciones, o con presidentes o sin presidentes, siempre ganan los mismos. Vargas Llosa, cuya última apuesta política en Perú fue justamente respaldar a Keiko Fujimori, así de rancio y de derechista se volvió. Regresando al tema del Senado, el resultado en esa Cámara también está en desarrollo y podría ser que la fuerza de Sánchez, Juntos por el Perú, de izquierda, logre tener una representación significativa en esa Cámara, aunque falta por confirmarse esos resultados, como los presidenciales, en una elección que está marcada por una zona de crisis que veníamos explicando. Veremos cómo evoluciona en estas próximas horas el cuadro electoral peruano, representativo del paradigma de democracia fallida en la región, pero también y siempre de intento de fuerzas políticas para romper esa fatalidad. Porque no olviden que, aunque parezca muy difícil, las dictaduras perfectas ni son perfectas ni son eternas. Muchas gracias, compañero. Tú eres el asesino de mi hijo.
El exministro de Justicia del régimen fujimorista, Alberto Bustamante, confirmó a la prensa que Vladimiro Montesinos estuvo involucrado en el asesinato de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta. Un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército afirmó haber presenciado el momento en que el exmandatario felicitaba a los miembros del Grupo Colina por la matanza de los Barrios Altos. ¿Tú crees que Montesinos sí sabía lo de Barrios Altos y La Cantuta? No sé. ¿Pero qué te dice tu instinto, tu corazonada, tu digamos, experiencia de política, no? Yo creo que no, yo creo que este grupo... ¿Tú crees que él no sabía tampoco? Sí. Yo creo que este grupo... ¿Tú crees que este grupo actuó por iniciativa? iba a operar a espaldas de Montesinos, desafiando el poder de Montesinos? Está probado que el acusado Alberto Fujimori estructuró y ejecutó una estrategia político-militar paralela a la que pregonaba públicamente al margen de la Constitución y que se trató de un crimen de Estado a través del aparato organizado de poder. Sí, lo está. Está probado que por ello protegió tanto a Montesinos Torres como al general Hermosa Ríos e incluso a los ejecutores materiales. Sí, lo está. Adelante, Estefanía Veloz. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Resulta que el fujimorismo no se muere, solo se transforma. Y para entender cómo se transformó esta vez hay que empezar por lo que pasó ayer con la primera versión de los resultados electorales del Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú decidió que en estas elecciones no habría un flash electoral oficial y que los resultados se publicarían de forma progresiva en su plataforma digital a medida que las actas llegaran al centro de cómputo. ¿Y esto qué tiene que ver con los medios? Muy buena pregunta, porque en su lugar la primera proyección que vieron millones de peruanos salió de las empresas privadas con alianzas mediáticas muy específicas. De un lado, la encuesta de Ipsos Perú produjo el flash electoral a boca de urna, emitido por Latina Televisión y publicado por el diario Perú 21. Además, Ipsos, una multinacional de investigación de mercados y consultoría, fue designada junto a la Asociación Civil Transparencia y el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos para liderar este conteo rápido. Ipsos produce el flash para Perú 21 y Latina y al mismo tiempo participa en el conteo rápido con transparencia, algo así sería. Así mero es, porque Perú 21 es propiedad de la periodista Cecilia Valenzuela y su esposo Alfredo Torres, que es el presidente ejecutivo de Ipsos Perú. En su propio perfil de LinkedIn dice que es socio de Perú 21, que dirige a su esposa y que participa en Transparencia, la misma organización que colidera el conteo rápido con Ipsos. El presidente de la encuestadora es copropietario del diario que publicó el flash y miembro de la organización que colidera el conteo rápido. Eso no es un conflicto de interés, piénsenlo así. Torres produce el dato desde Ipsos, lo publica en su propio diario Perú 21 y después la organización donde él mismo participa, Transparencia, valida el conteo rápido que hizo Ipsos. El peruano que ve el flash en Perú 21 y después escucha que Transparencia respaldó el conteo cree que son dos fuentes distintas, pero está la misma persona en los 3 eslabones de la cadena. Excelente. Y si no está dirigiendo los 3 eslabones, por lo menos existe algo de esta persona en alguno de estos eslabones. Del otro lado, Datum Internacional produjo su propio flash emitido por América Televisión y Canal N, ambos propiedad del grupo El Comercio. La familia Miró Quesada controla a través de este grupo el 80% de la circulación de diarios en Lima. Además del diario El Comercio, son dueños de Trome, el periódico popular del Perú, del diario Económico Gestión, del diario Correo, que tiene ediciones en varias regiones del país. En televisión son dueños de América Televisión, el canal de mayor audiencia en señal abierta, y del canal de noticias, como les decía, Cable Canal N. Y según Ojo Público, entre los 178 accionistas del Grupo El Comercio aparecen los dueños de Graña y Montero, la mayor constructora del país, de Latam Perú y del Grupo Weise. El Grupo Weise es un holding fundado hace más de un siglo que maneja inversiones en la banca, centros comerciales como Megaplaza, fondos de pensiones como administradoras de fondos privados, o sea, las AFP, integra seguros, logística naviera y transporte blindado de valores. Les cuento todo esto porque según el perfil empresarial del grupo, entre sus familias accionistas están los Weis Miró Quesada, es decir, hay lazos familiares directos entre los dueños de este holding financiero y los dueños del Grupo Comercio.
O sea que el grupo mediático que controla lo que leen, lo que ven en televisión y lo que consultan en Internet, la mayoría de los peruanos, tiene como accionistas a familias que también son dueñas de constructoras, aerolíneas, fondos de pensiones, centros comerciales y empresas de transporte de valores. Cuando ese grupo decide cómo cubrir una elección, no es solo una decisión editorial o periodística, es una decisión ante todo empresarial. Completamente. De hecho, Eina, ayer al final de la jornada, ya en la noche, cuando se anunció que el lunes se abrían las mesas electorales que faltaron, esta es la defensa que hace Perú 21 del conteo de Ipsos. Dejen hacer preguntas a los ciudadanos. Está indicando es que en esta oportunidad y había la posibilidad de que Transparencia con Ipsos tuvieran el conteo rápido. Acaba de señalar que esto no va a ocurrir. Esta noche no. Esta noche no, que se espera hasta mañana en la tarde cuando se hayan emitido los votos en los locales y en las mesas que el día de hoy no pudieron hacerse. Importante el trabajo que estaba haciendo Transparencia también de observación, que como ha señalado tienen en distintos lugares del país. Pero sí, Chiquito, permíteme que permita la OMPE a Ipsos recoger la información que sirve de base para el conteo rápido. Claro. Que todo indica, ha habido problemas, los han estado retirando en los locales, cuando lo único que ellos hacen es levantar información cierta de actas ya procesadas para el conteo rápido. Así que les permitan trabajar para conocer el conteo. Bueno, a estas alturas ya nada es coincidencia y por eso importa ver el cuadro completo de lo que pasó ayer. La primera versión de los resultados electorales de Perú la produjeron encuestadoras privadas contratadas por medios privados cuyos dueños tienen inversiones en los sectores más sensibles de las políticas del gobierno. De un lado, el presidente de la encuestadora es dueño del diario o socio o su esposa es dueña y miembro de la organización del conteo rápido. Y del otro lado, el grupo mediático que emite el flash tiene accionistas en la construcción, la aviación y la finanza. Ayer no fue una elección contada por el Estado, fue una elección contada por grupos empresariales. De hecho, desde el minuto uno, junto cuando terminó la elección, dieron a conocer los resultados preliminares de sus respectivas empresas encuestadoras o sus alianzas con las empresas encuestadoras. Pero hay algo que estos medios prefieren que no se recuerde. América Televisión y Latina, los dos canales que anoche emitieron los flash electorales, son los mismos canales cuyas líneas editoriales compró Vladimiro Montesinos durante la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Te refieres a Vladimiro Montesinos, ese mismo Vladimiro Montesinos que fue el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional que cogobernó con Alberto Fujimori desde las sombras durante toda la década de los 90? El mismo que dirigió el Escuadrón de la Muerte del Ejército, el que fue condenado por homicidio calificado y desaparición forzada, tipificados como crímenes de lesa humanidad. El Vladimiro Montesinos que compraba congresistas, jueces y generales con dinero del Estado, ese Vladimiro, ¿no? Exactamente ese Vladimiro. Convoca documentó que Montesinos compró personalmente las líneas editoriales de América Televisión, Frecuencia Latina, que hoy es Latina, del Canal 5, del Canal 9 y del diario Expreso. Los contratos rescatados por las investigaciones periodísticas muestran que las condiciones eran que los medios debían utilizar propaganda política avalada por Montesinos y toda la pauta de los noticieros debía ser aprobada por él. Eso es pues una dictadura, ¿no? En los llamados Vladivideos, que son videos que salieron sobre Montesinos, se lo ve a Montesinos entregando fajos de billetes a los hermanos Cruz y Yat, dueños de América Televisión. Y un Vladivideo muestra a Montesinos alardeando de que una conferencia de prensa de un candidato opositor no existió porque ningún canal la transmitió. Montesinos compraba con fajos de billetes al canal de América Televisión para controlar la información electoral y esos son los canales que ayer emitieron la primera proyección de resultados de estas elecciones. Cambiaron los dueños, cambiaron los nombres, pero la función sigue siendo la misma: definir qué versión de la realidad ve el país en la noche electoral o cualquier día. Y ayer esa versión volvió a poner al fujimorismo arriba, porque anoche los dos bloques coincidieron. Ipsos a través de Perú 21 y Latina pusieron a Keiko Fujimori en primer lugar y Datum a través de América TV también la puso arriba con más de 16%. Ojo, no estoy cuestionando el resultado favorable a Keiko. Lo que sí estoy cuestionando es que las televisoras hayan dado resultados preliminares antes que las autoridades mismas decidieron extender el proceso electoral, no dar resultados y por lo tanto el actuar de estos medios de comunicación ya vició el proceso por donde se vea.
La agencia Incimedia había documentado 2 días antes, tras analizar más de 25.000 publicaciones entre enero y abril, que Keiko fue la candidata con mayor visibilidad mediática de toda la campaña. Y mientras a otros candidatos la prensa los enmarcó mayoritariamente en corrupción, con Keiko no pasó lo mismo. Y eso que tiene bastantes antecedentes en la materia. Bastantes. Vamos a ver algunos titulares. Por ejemplo, RPP tituló sobre Vladimir Cerrón. Prófugo. Vladimir Cerrón presentó su candidatura presidencial desde la clandestinidad. Infobae tituló: Vladimir Cerrón afirma que ganará las elecciones del 2026 pese a estar prófugo. El Expreso: amenaza comunista. El Perú estuvo al borde del precipicio cuando, luego de un proceso electoral cuestionado, Pedro Castillo se instaló en el Palacio de Gobierno y preparó un golpe para perpetuarse en el poder, como las dictaduras que él y sus secuaces admiran políticamente, Cuba y Venezuela. Ahora lo intenta nuevamente. Ahí en ese artículo menciona a Sánchez y a Chao. Ahora, comparen con cómo los mismos medios titularon sobre Keiko Fujimori. Infobae tituló: Plan de Gobierno de Fuerza Popular 2026-2031, promesas de orden, economía, lucha contra la inseguridad y la corrupción. Cerrón es el prófugo, Keiko es la que promete orden. Cerrón es enmarcado como delincuente desde el titular, Keiko es enmarcada como candidata con propuestas. Los dos tienen acusaciones de lavado de activos. A uno la prensa lo presenta como criminal, a la otra como estadista. Este patrón viene desde hace 15 años, por lo menos. En mayo del 2011, Mario Vargas Llosa, el mismo que pidió el voto por Keiko en el 2021, renunció a publicar su columna Piedra de Toque en el medio El Comercio, con una carta donde dijo que el diario se había convertido en una máquina propagandista de la candidatura de Keiko Fujimori y que no podía permitir que su columna apareciera en esta caricatura de lo que debe ser un órgano de libre expresión. En el 2013, la concentración creció porque el grupo El Comercio compró M-Pesa y la concentración pasó del 50 al 80%. Un grupo de periodistas demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un juez constitucional anuló la compra en 2021, pero la empresa apeló. Y una investigación de la PUC publicó un capítulo titulado Con la cancha inclinada, donde concluyó que el grupo El Comercio inclinó editorialmente la cobertura de la elección del 2021 a favor de Keiko. El Media Ownership Monitor de Reporteros Sin Fronteras documentó que El Comercio apoyó editorialmente a Keiko en 2006 y en 2011. También la Universidad Andina Simón Bolívar analizó los titulares de 2011 y documentó cómo el lenguaje favoreció a la candidata de Fuerza Popular. 3 estudios académicos, distintas elecciones, el mismo patrón, los mismos medios, la misma candidata. Y ese mismo Vargas Llosa, que denunció todo eso y se indignó y renunció al Comercio, 10 años después apareció diciendo que Keiko representaba la libertad y que Castillo representaba la dictadura. Vamos a ver este video porque recordar es vivir y no vamos a hablar de Perú sin hablar de Vargas Llosa. En estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. El escritor que dijo que la dictadura de Fujimori padre fue de las más crueles, corruptas y sanguinarias, el que comparó elegir entre Humala y Keiko con elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, terminó abrazando a la heredera del régimen que él mismo denunció. En fin, la hipotenusa, dicen los chavos en internet. Pero esto va más allá de una preferencia editorial, porque esta es la candidata que en mayo de 2021 dijo que las esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el gobierno de su padre eran un plan de planificación familiar y que el caso estaba mal llamado, mal nombre le pusieron. Chinat aparan kafricho mana munishakti. Nos na samur sawaset nos na mana operajik yakman hokutem ba hawajak tiki waigita antasakucho. Hokutem ba warte apajim sai ganos nos jose haiko chen manjak spa naran haiko ranas. Permam chenya operajik moran operajik ran haiko manjak spegos. Chenya kono che operajik seman kona gai mal kapune mana ima balakh embaleda. Wanusate ropsakun wanuskata. Haikeka mo wachana kita okaiko nake operation ton kuna apachim sungits gobierno Fujimori apachim sungits para na patos pampa de anta pagme apachim 300 madres que nata okaiko ronañak emanda juani.
Esta es la historia de miles de mujeres esterilizadas a la fuerza entre 1996 y el 2000. 1.300 casos documentados, 5 mujeres asesinadas. La Asociación de Mujeres Afectadas le respondió a Keiko que sus palabras expresaban desprecio por la vida de las mujeres del país. Y no olvidemos que Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud de Alberto Fujimori, imputado por esas esterilizaciones, fue elegido congresista de Fuerza Popular e integrante del equipo de campaña de Keiko. O como cuando Susana Higuchi, la madre de Keiko, denunció que fue torturada y la conclusión parlamentaria fue que existían indicios de que Alberto Fujimori consintió el secuestro y la tortura de su propia esposa. Esto Keiko lo negó en Willax Televisión, el canal afín al fujimorismo, propiedad de los hermanos Wong Lu Vega, y ahí dijo que la tortura nunca ocurrió. La propia Susana escribió en una carta a Caretas: Keiko me abandonó, prefirió el dinero sucio de su padre, para mí tiene cara de diablo. Higuchi murió y ella fue la primera en denunciar los horrores de la dictadura fujimorista y por ello sufrió graves consecuencias. Entonces noten el siguiente patrón: negar, desacreditar, atacar a quien denuncia, eso hace el fujimorismo, desde Alberto hasta Keiko. Y fue Willax, el canal donde Keiko fue a negar las torturas que denunciaba su madre, donde Alberto Fujimori dio su última entrevista y donde Keiko oficializó su candidatura. Es Willax que difundió sin evidencia en 2021 la narrativa de fraude electoral que Keiko Fujimori promovía tras perder contra Pedro Castillo. Las mismas televisores que Montesinos compraba con dinero del Estado para sostener a la dictadura de Fujimori, Alberto, son las que ayer emitieron la primera versión de los resultados electorales del Perú, producida por encuestadoras privadas, cuyos dueños son a la vez dueños de los diarios que las publican y accionistas de estas grandes empresas. Y esta primera versión otra vez puso al fujimorismo arriba, pero ahora con Keiko. El fujimorismo no muere, solo se transforma. Muchas gracias, Estefanía. I see the way they look down at, they scoff at European and American peoples who want job security and control of migration. And most of all, I see that those who hate Europe the most, who hate its borders, its energy independence, the people who hate its Christian heritage, they hate one man above all others, and his name is Viktor Orbán. And if they hate him, it means he's on your side. And to them, I'm going to say the reason you hate Viktor is because he is for the people of Hungary. And I stand here today because President Trump and I stand with Europe. We stand for sovereignty. We stand for Hungary. And we stand shoulder to shoulder with the man who has done more to defend those values than anyone else, Viktor Orbán. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. En la jornada de ayer también se realizaron elecciones legislativas en Hungría, donde Viktor Orbán gobierna desde hace 16 años. En el mismo lapso en Perú pasaron nada menos que 10 presidentes. La elección húngara venía acompañada de implicaciones que van más allá de sus propias fronteras. Por eso es importante traerlo a la base América Latina. Orbán es considerado en Europa como un aliado del presidente ruso Vladimir Putin y también de Donald Trump. La oposición y Bruselas convirtieron la elección en un referéndum. ¿Dónde quiere estar esta Hungría? ¿Con Rusia la autocrática o con la luminosa Europa y su democracia liberal? Con ese telón de fondo, Putin se enfrentaba indirectamente a Zelensky y Trump a Ursula von der Leyen. Resultó que Fidesz, el partido de Orbán, fue derrotado por TISA, una formación creada hace pocos años que pretende ocupar el nicho del centro derecha liberal y europea. Una alegría para Bruselas que no suele tener muchas en estos años. Los resultados fueron aplastantes. Sobre un total de 199 escaños, TISA se quedó con 137, 4 por encima de los 2/3 del porcentaje de voto. El resultado es menos abultado, alcanzó el 53% de las preferencias de los electores. Fidesz conserva 55 escaños, mientras que otra formación de ultraderecha, el Movimiento Nuestra Patria, que reúne un corso de conspiracionistas y antivacunas, se podría quedar con 6 escaños. Orbán es víctima de su propia
propia manipulación del sistema electoral húngaro. Durante su mandato, los distritos electorales fueron modificados para asegurar su triunfo. Esta manipulación se le volvió en contra ayer. Con el 55% de los votos, el opositor Tisza se quedó con más del 70% de los escaños. Por su parte, el perdedor Orbán reconoció la derrota inmediatamente, como todo dictador que se respeta. El resultado de las elecciones, aunque no es definitivo, es comprensible y claro, dijo. Para nosotros este resultado es doloroso, pero está claro que no se nos ha concedido la responsabilidad ni la oportunidad de gobernar, afirmó Orbán. El ganador fue Peter Magyar, quien dijo que Hungría volverá a ser un aliado fuerte que represente los intereses húngaros porque el lugar de nuestro país está en Europa. Uno de sus primeros viajes será a Bruselas, donde será recibido con los brazos abiertos por la burocracia que estaba ansiosa por sacar a Orbán del medio. Además de los saludos y la pompa, Magyar tiene un interés monetario en el viaje. La Unión Europea mantiene congelados fondos que estaban destinados a Hungría. Traeremos a casa los fondos de la Unión Europea que se deben al pueblo húngaro, dijo el recién elegido presidente. El candidato ganador proviene de una familia acaudalada vinculada al poder político y fue educado en las instituciones de la élite húngara. El abuelo de Magyar fue magistrado del Tribunal Constitucional y se hizo conocido a través de un programa de televisión que solucionaba conflictos legales. Su padrino Ferenc Mad fue presidente de Hungría entre los años 2000 y 2005 como miembro de Fidesz, el mismo partido que actualmente encabeza Orbán. Parece que las cosas quedan en familia. Magyar también fue integrante del gobierno de Orbán, a donde llegó de la mano de su ex esposa Judith Varga, ex ministra de Justicia. Se fue hace apenas 2 años y también se divorció. Magyar se convirtió en una figura pública luego de denunciar al gobierno de Orbán a raíz de un caso de abuso de menores. Para hacer la denuncia, difundió un vídeo de su ex esposa, a quien debió renunciar a su cargo. Las denuncias repercutieron en redes sociales. A pesar de que es un conservador, construyó un perfil populista publicando videos en ámbitos cotidianos como el gimnasio o la peluquería y atrajo a franjas juveniles cansadas del autoritarismo de Orbán. ¿Qué se espera del gobierno de Magyar? Como decíamos, al igual que Orbán, recurre a valores conservadores, mucha patria y mucha tradición, pero se distancia en la denuncia de la corrupción y sobre todo en la relación con Rusia y con Europa. Y allí estará uno de los primeros focos. La Unión Europea tiene pendiente la aprobación de un paquete de ayuda a Ucrania por $90.000 millones. Los fondos se encuentran trabados debido a la negativa de Orbán para aprobar el paquete. Se espera que ahora sean destrabados, ya que Magyar comparte con los líderes europeos el deseo masoquista de extender la guerra contra Rusia. La derrota de Orbán es también la de Estados Unidos y de Donald Trump, que brindó un apoyo inusualmente fuerte a su candidatura. El secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a Budapest en febrero, en tanto que el vicepresidente J.D. Vance llegó la semana pasada, apenas días antes de la cita electoral. Donald Trump recurrió a una de sus declaraciones recargadas de testosterona y calificó a Orbán de líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de resultados fenomenales, lo mismo que dice acerca de casi cualquier cosa. Durante la CIPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realizó este año en Hungría, Orbán también había recibido el apoyo de Javier Milei y Eduardo Bolsonaro. Qué gente que tenemos en este momento en Sudamérica. La perla la dejó el genocida Benjamín Netanyahu, quien le había enviado un mensaje agradeciéndole por defender a la civilización occidental contra esta marea de musulmanes radicales y fanáticos. Lindo ambiente en este siglo. Sí, porque los fanáticos son ellos, ¿no? El corazón de Europa late más fuerte esta noche en Hungría, publicó Ursula von der Leyen en redes sociales. Hungría ha elegido Europa, Europa siempre ha elegido Hungría, dijo la presidenta de la Comisión Europea. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz saludó la decisión de caminar hacia una Europa fuerte, segura y sobre todo unida. Otro que estaba contento anoche fue el presidente francés Emmanuel Macron, quien saludó el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea. No sé si se pronuncia así, Marco, no me vayas a juzgar, por favor. El principal desafío interno de los ganadores de ayer será qué hacer con la maquinaria de poder construida por Víctor Orbán, usarla en su propio beneficio o desmantelarla. Por ahora, y solo por ahora, dicen que la van a desmantelar. Las mayorías superiores a los 2/3 que logró en el Parlamento Orbán durante sus mandatos le permitieron reconfigurar las instituciones del país. Durante la gestión se desmantelaron los controles institucionales que limitaban el poder del primer ministro,
cambió la Constitución, puso bajo su órbita a la justicia y modificó el sistema electoral mientras empresarios cercanos hacían pie en los medios de comunicación. Anoche Magyar pidió a todos los títeres que han estado en el poder durante los últimos 16 años que renuncien, y entre ellos mencionó a los presidentes de la Curia, de la Oficina Judicial, los tribunales Supremo y Constitucional, la Oficina de Auditoría del Estado, la Autoridad de la Competencia Económica y el jefe de la Autoridad de los Medios de Comunicación. Que se vayan, no esperen a que los echemos, dijo Magyar. El próximo gobierno contará con la mayoría necesaria para reconfigurar nuevamente las instituciones. El interrogante que queda pendiente es en beneficio de quién lo hará. Ya sabemos quiénes no tienen nada, pero de nada que festejar. Para los inmigrantes promete mantener la valla electrificada que Orbán instaló en la frontera sur. Pietro Corvetto tiene que irse, es un incapaz. Ha demostrado que han habido 2 elecciones con vicios de fraude. Tiene que retirarse, tiene que irse, para que nos dé la tranquilidad a los peruanos de que las personas pueden hacer uso de su debido derecho y sus resultados no sean cambiados. Yo vengo de San Juan y Miraflores, de Pamplona Alta. Hoy fui a votar en la mañana, no han aperturado hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde dijeron que iba a venir la ánfora para votar. Pero no vinieron y salieron ahí los que estaban a cargo en el colegio, dijeron que ya no se va a votar. Entonces después que ya estaba saliendo para mi casa, vino el camión y tampoco no le dejaron entrar porque ya era tarde, toda la gente se había ido, la mayoría. Pero ¿cómo es posible que las ánforas estén andando como si fuera un flete? Debe estar resguardada por la policía porque es algo muy delicado. De indignación porque pensé que Perú ya había aprendido la lección. Nuevamente hemos sido objeto de un fraude electoral. Se ha negado el voto a más de 100.000 personas, independientemente de por quién hubieran querido votar, ya sea por Keiko Fujimori, ya sea por Nieto, ya sea por López, ya sea por Álvarez. Se les ha negado su derecho constitucional al voto. ¿Y eso por qué? Por la incapacidad, no solamente profesional, sino moral del señor Corvetto. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña nuestra compañera, amiga de la base América Latina, presentadora del Tablero en Canal Red y periodista y comunicadora política peruana, Laura Arroyo. Laura, un gustazo tenerte nuevamente en la base América Latina. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me gusta mucho poder estar con la base de Latinoamérica hablando de Perucito. Laura, por favor, danos las claves de esta jornada electoral. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tu primera evaluación, es bastante inédito que hayan decidido prolongarla por un día más. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se hace esto? En fin, todo lo que nos puedas contar brevemente. Pues en efecto es inédito que se haya tenido que ampliar la jornada de votación para estas mesas, ojo en concreto, que no fueron abiertas el día de ayer por falta de material. Creo que esto es muy importante porque hay quien puede pensar que en general todo el mundo puede volver a votar el lunes y no es verdad. Solamente han sido algunas mesas muy concretas, es un aproximado de 60.000 votos más o menos que no se han contabilizado porque no se pudo votar. Porque, y esto es clave en la lectura, las empresas que tenían que llevar el material militar a algunos de estos centros de votación, justamente es una empresa que tenía algunos vínculos, por cierto, con quien fue el que le dio estos contratos cuando estaba en la Municipalidad de Lima, como alcalde de Lima, que es nada menos que un candidato presidencial en este momento, Rafael López Aliaga. Y esto puede parecer una coincidencia, a lo mejor para algunos, pero lo que es cierto es que sí hemos visto, y esto va a contribuir en esa narrativa, un interés por las derechas y las ultraderechas peruanas ya en hablar de fraude desde hace mucho tiempo. Lo hicieron en 2021, lo recordamos bien, incluso quisieron eliminar votos directamente del sur peruano y lo vuelven a hacer en 2026, no ayer, sino que lo llevan haciendo ya desde varios días antes porque les interesaba plantear la narrativa del fraude como suelen hacer las derechas. El problema está en que lamentablemente algunas otras candidaturas están cediendo esa narrativa y yo creo que en este momento la clave número 1 es que hay que ser muy cautos y mirar con cautela los resultados que van llegando. El conteo oficial está avanzando. En Perú el conteo oficial suele ser lento. Recordemos que Pedro Castillo tardó en ser proclamado presidente, que seguro lo recordarás. Y además sabemos que son los votos urbanos y sobre todo el voto de Lima el que se cuenta primero. Es decir, luego los votos de provincias y los votos rurales son los que llegan después. Algo que va a ser clave en este resultado electoral precisamente porque el divorcio Lima-resto del país
está más acentuado, si acaso, de lo que estuvo en 2021. Y creo que tal vez esa es la otra clave interesante, ¿no? De lo que vamos viendo, una cosa que ha quedado clara es que las grandes perdedoras han sido las encuestadoras, porque claramente vuelven a apostar por construir un ánimo electoral antes de las elecciones con la finalidad de potenciar a sus propias cartas de cara a las elecciones del domingo. Y esto es importante porque, claro, una vez que te das cuenta el mismo domingo de cómo se va moviendo, cómo va oscilando el voto, pues te das cuenta que ha habido un interés político por parte de estas encuestadoras y que creo que también es importante ponerlo sobre la mesa porque en Perú esto pasa mucho, sobre todo en una elección donde ha habido diferencias casi de margen de error. Y esto es muy importante. Y la otra clave importante creo que tiene que ver con un nombre y un rostro propio, que es el de Pedro Castillo. Durante toda la campaña electoral se ha intentado vender la idea de que había que separarse un poco de la figura del expresidente, que está en este momento encarcelado todavía, sin darse cuenta de que él sigue siendo tal vez la clave que define el momento político en este país, en Perú, no solamente el momento político electoral, sino el momento político en general. La idea de que hay que votar por revancha al golpe de Estado que se le hizo al presidente Castillo fue una idea que sobre todo en las últimas semanas consiguió muchos adeptos. Gente que pensaba votar por algún candidato terminó cambiando su voto por Roberto Sánchez, que es el candidato al que el presidente Castillo decidió endosarle simbólicamente con el sombrero, pero políticamente con su propia aval, digamos, desde la cárcel. Pues claro, ahí hemos visto que hay una potente articulación popular electoral en torno todavía a la figura de Castillo. Es decir, hay una noción de que las elecciones en sí no van a cambiar la crisis, que esto es importante, pero entonces que sirvan para mandar un mensaje a los culpables de la crisis. Y creo que eso sí que se está viendo. Vamos a ver en qué se traduce, como digo, después del conteo oficial, pero creo que la idea de saber que Pedro Castillo sigue articulando en este momento la gran posición antisistema en un país donde el sistema es dictadura, es un dato muy elocuente. Laura, gracias por estar en la base América Latina. ¿Qué chances existen para la izquierda en el Perú en este momento? ¿Qué lugar ocupó y ocupa Pedro Castillo en esta campaña? Bueno, como una mujer izquierdista, evidentemente me interesa especialmente que las izquierdas sean capaces de empatar con ese estado de ánimo que decimos, ¿no? De ese voto de revancha, de ese voto pro Castillo, de ese voto antigolpe, el golpe que le hicieron al presidente Pedro Castillo, de ese voto antisistema en un momento en el que el sistema es dictadura. Para mí esta es la clave. ¿Qué pasa? Claro, el tema de las izquierdas, que tiene muchos matices, es que hay izquierdas que siguen leyendo a Pedro Castillo como una circunstancia contingente, como algo que pasó pero que pudo no pasar, y que como la gran disputa política en el escenario peruano no tiene que ver necesariamente con Castillo, sino con otras cosas, las cuestiones materiales, la corrupción, o incluso te pueden aceptar la nueva constitución sin entender lo que de verdad fue el momento político Pedro Castillo. Y eso es lo que hace que piensen que de verdad el debate puede todavía construirse en términos de izquierda-derecha. Yo creo que ese clivaje en el Perú ha demostrado que no funciona. No funcionó del todo en 2021 con Pedro Castillo porque había un debate sobre si era más o menos de izquierdas Pedro Castillo, sobre si era más o menos de izquierda Perú Libre, sobre si era más o menos de izquierda su Consejo de Ministros, etc. Y creo que ese debate fue profundamente estéril porque ya no aplicaba. Ahora en 2026 aplica todavía menos. De hecho, la muestra más clara está en que aquellos que votaron por la vacancia de Pedro Castillo, o que incluso una vez que Pedro Castillo estaba en la cárcel y ya empezaba a haber muertos de producto del estallido social, seguían bancando a Dina Boluarte, no fueron las derechas. Fueron las derechas y también sectores llamados de centro, vamos a decir sectores urbanos de Lima que siempre ha estado representada en esos partidos políticos, que después rechazaron los muertos, por supuesto, estaban en contra de que se asesinara gente por protestar, pero no entendían que no se asesinó a gente por protestar de la nada, sino que se asesinó a gente por protestar que estaba exigiendo el cumplimiento de su voto que expresaba Pedro Castillo. Al no hacer esa vinculación, creo que también ahí vimos cómo pues, ese clivaje izquierda-derecha en Perú no opera ya. Y ahora en 2026, en esta campaña, creo que se ha notado todavía más, ¿no? Yo creo que estamos claramente ante una respuesta popular que se expresa en otros códigos. En unos códigos, vamos a decir, pues, la típica del populismo, pueblo versus oligarquías, pero yo creo que además aquí tiene otro condimento que tiene que ver los excluidos del sistema versus aquellos que siempre han estado integrados. Y en ese siempre han estado dentro están también partidos que se consideran de izquierdas o que incluso pueden tener proyectos o programas políticos de izquierdas. Y entonces creo que el reto de las izquierdas en este momento es dejar de pensar en clave el programa político, el documentito, los 16 folios que tengo que llenar con leyes o con propuestas y pensar en clave de materializar esa articulación popular que ya existe, que fue la que tomó Lima en más de 3 ocasiones, que fue la que puso los muertos y las sangres en el proceso del estallido social, que fue la que se opuso a Dina Boluarte y que les gusta
guste más o menos a esas izquierdas, hay que decirlo, no solamente piden cambio de constitución, que esto yo siento que es algo fundamental para empezar a reparar el proceso del golpe, sino que además piden la libertad de Pedro Castillo. Porque lo que están pidiendo es reparar democráticamente, por un lado, al presidente que votaron y que después lo votaron con la otra B del espacio del Palacio de Gobierno, pero también a las personas que mataron por reclamar lo mismo, que es que no les hubieran quitado al presidente. Las izquierdas, para que de verdad puedan ser una opción viable y efectiva, tienen que entender ese diálogo necesario y entender, les guste más o menos, que Pedro Castillo sigue representando en este momento, desde la cárcel, la mayor amenaza al fujimorismo, pero no solo, sino a todo ese sistema de poderes que conforma la dictadura peruana actual. Laura, un gustazo en saludarte. Yo te quiero preguntar algo. Keiko Fujimori tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia según encuestas. ¿Cómo es posible que la heredera política del dictador Alberto Fujimori, que es la continuidad de su régimen, cuente con el apoyo de números considerables de los peruanos? O sea, a pesar de todo esto, ¿por qué sigue teniendo posibilidades de llegar a la presidencia? Es verdad que el fenómeno Fujimori es digno de estudio. Hay muchos estudios además. Yo creo que una de las cosas que tiene Keiko Fujimori y de la que sigue teniendo mucho rédito político es el capital simbólico de la dictadura de su padre, que para muchas de nosotras puede ser más bien lo contrario, el capital simbólico es más bien negativo y lo que tú quieres, pero hay mucha gente que lo lee con una memoria en positivo, en tanto dos cosas. La primera, vamos a decir, la apuesta asistencialista, clientelista de la dictadura fujimorista, pero que es verdad que en ese asistencialismo incorporó algunas demandas de sectores populares, esto es fundamental. Y lo segundo, el modelo neoliberal. El modelo neoliberal no es solamente políticas económicas, sino también una manera de entender el mundo. Y en el Perú ese modelo neoliberal que impuso la dictadura de Fujimori, también a base de sangre, balas y golpe de Estado, lo cierto es que construyó un sujeto político peruano que se siente empatado con ideas como meritocracia, emprendedurismo, sé tu propio jefe, ¿no? Y que entiende que pues, los derechos laborales igual no son tan importantes, sindicalizarse es una cosa de rojos, cualquier rojo es un comunista, ¿no? Y creo que eso es el neoliberalismo operando en diferentes sectores de la sociedad. Ese mismo discurso que te hace pensar que la Constitución del 93 no hay que tocarla porque es lo único estable que tenemos, que a Velarde no hay que tocarlo de la distribución también, del Banco Central de Reserva, porque es lo último que tenemos, no podemos tocar a nadie porque ellos son los que garantizan la estabilidad, que siempre es como la estabilidad de quiénes. Siempre la estabilidad de los mismos poquitos de siempre, pero opera esa lógica. Y creo que Keiko Fujimori cosecha de ese sembrado neoliberal que le dejó su padre en el régimen del 93. Pero ojo, aquí tiene una actualización, que es que el régimen del 93 de Fujimori tuvo una nueva versión en el régimen del 23, que entró con Dina Boluarte también matando. La constitución actual del Perú no es la constitución ya de Alberto Fujimori, es la constitución de su hija. Es la constitución de Keiko Fujimori, que logra a través del golpe y también de sus posiciones en el Congreso en 2016, en 2021 y ahora a lo mejor hace lo mismo, recrudecer ese modelo económico que expulsa a las mayorías, que priva de derechos, que mete al crimen organizado dentro de las instituciones directamente a legislar, ¿no? Y creo que eso es lo que Keiko Fujimori ha logrado construir, un artefacto, una arquitectura sobre la arquitectura de su padre que le permite siempre ser entre las primeras en pasar a segunda vuelta. Ahora, aquí también es verdad que hay una crítica a las izquierdas, que creo que esto es importante, o al movimiento político peruano, ¿no? Que durante muchos años hemos pensado que el antifujimorismo era una señal de bandera positiva. Y por supuesto que está muy bien ir en contra de la dictadura fujimorista. Pero solo el antifujimorismo no basta. Ya lo vimos en 2021 un poco y ahora lo estamos viendo muy claro. Si no tenemos un proyecto en pro de algo que de verdad les frene, no los vamos a frenar. Solo frenar el fujimorismo no basta. Porque cuando hablamos de frenar el fujimorismo, no hablamos de cambiar la Constitución. Entonces no lo estás frenando realmente. Estás evitando que llegue a Palacio de Gobierno quien va a aplicar la misma Constitución. Pero si quieres mantener la Constitución, da igual quién llegue, porque mantienes los mismos problemas. El fujimorismo vive más en la Constitución del 93 que en Keiko Fujimori pasando a segunda vuelta. Y creo que eso es algo que sí que queda pendiente en Perú en general, no solo en términos electorales, y que espero que pasada vamos a decir, el ruido y la fiebre electoral, podamos hablar de verdad de recuperar una democracia que necesariamente tiene que ser de verdad antifujimorista, es decir, cambiar la Constitución de raíz. Y eso no se va a lograr en las urnas, ni se logró ayer 12 de abril, ni se va a lograr en la segunda vuelta. Laura, y una última pregunta por mi parte. Sea quien sea el presidente de Perú, salga quien salga de estas elecciones, ¿tu apuesta va a aguantar el mandato completo o qué va a pasar? Creo que la fácil es decir que no, ni de broma. Lo que ocurre en el Perú es que, claro,
Me gusta mucho cómo han titulado la base LATAM con esto de la dictadura perfecta, porque lo es, ¿no? Esta idea de que en verdad todavía nosotros estamos eligiendo a nuestros presidentes y a nuestros representantes, que es la mayor trampa del mundo. Entonces, por supuesto que creo que el próximo presidente no va a llegar a cumplir su mandato. Por supuesto que pienso que no va a llegar a cumplir su mandato, pero también creo que da igual. Da igual que lo cumpliera entero o no. Porque lo que tenemos en el Perú es la consolidación de un sistema de poderes que no se presenta a las elecciones y que se encarga de ver a quién pone presidente o no, y qué leyes salen o no, a quién pone de congresista y a quién pone de senador. Y ellos son los que se encargan de la agenda política en realidad. Entonces, dure o no dure todo el mandato del presidente que viene, la democracia no existe en el Perú. Y así como esta democracia ya no es democracia, se volvió la arenga popular en las calles cuando sacaron a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, había que decir, esas elecciones ya no son elecciones tampoco. Y del mismo modo que en este momento la representación política ya no es representación política democrática. Las elecciones han sido antidemocráticas porque nos han obligado a elegir en instituciones que no queríamos, como por ejemplo el Senado, que además va a ser un Senado que va a tener un montón de poderes, incluso de vacar a un presidente, pero que son imposibles de disolver el Senado. No se puede disolver al Senado con esta constitución de Keiko Fujimori. Entonces, claro, a lo que vamos es, ¿cumpla o no el mandato? Que yo creo que no. Estamos en un momento de crisis y por tanto la inestabilidad es seña de bandera de esa crisis. ¿Cumpla o no el mandato? Lo que vamos a seguir teniendo es una dictadura mientras no tengamos una asamblea constituyente que le haga el contrapeso a toda esa arquitectura dictatorial que es la que nos gobierna en este momento. Me apuesto un brazo a que no dura, a menos que esté dispuesto a, en efecto, pues regalar completamente el poder presidencial también a esos poderes que mandan sin presentarse a las elecciones. Porque sabemos que cuando no lo haces, como intentó frenar Pedro Castillo, pues te espera la DIROES para que te quedes ahí en la cárcel 3 años, 4, 5, 6 o los que hagan falta. Entonces, bueno, pues ahí está el verdadero poder del Perú, no está en la banda presidencial. Laura, muchísimas gracias por tu análisis. Siempre un placer escucharte, compañera. Gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Somos La Base América Latina en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto en YouTube. Y también pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 hora chilanga. Hasta pronto.